Chicos, bienvenidos al curso de psicología. Vamos a hablar hoy día acerca de la percepción. El tema anterior fueron las sensaciones, ¿no? Decíamos que el punto de partida de toda percepción son las sensaciones. No puede haber percepción si antes no ha habido sensación. Decíamos, recordando un poco el tema de la sensación, que las sensaciones son datos aislados que uno recibe a través de los sentidos o los receptores, ¿no? Captamos de forma inconexa, de forma disgregada, ¿no? Ruidos, temperatura, colores, movimientos, texturas, todos estos estímulos ingresan a través de los receptores sensoriales de forma desorganizada. Llegan hasta centros superiores del encéfalo. Una vez que esta información sensorial llega a los centros especializados del encéfalo, del cerebro, ahí se organiza, ahí se interpreta esta estimulación sensorial y se convierte en una percepción. ¿Ok? Por eso es que hay que diferenciar sensación de percepción, porque yo puedo dirigir mi mirada a ti y no reconocerte, no saber quién eres. En este caso, solamente tengo una sensación, pero no hay ninguna percepción. Por ejemplo, agarro y pongo pues una música en inglés, un rock en inglés, por ejemplo, yo digo qué bacán la música, pero no entiendo nada. No entiendo el mensaje. En este caso no tengo ninguna percepción, solamente tengo una sensación auditiva. ¿Por qué? Porque no reconozco, no identifico. ¿Me dejó entender o no? Por eso se diferencia entre mirar y ver. Mirar es una sensación, pero ver es una percepción. Cuando yo veo, reconozco, identifico. Cuando miro, no. Cuando miro, capto colores, capto tamaño, textura, pero no identifico. Todo el mundo oye, pero pocos escuchan. Oír es una sensación y escuchar es una percepción. Hay que diferenciar entonces la sensación de la percepción. Se dice que la sensación es un proceso ascendente. Ascendente, ¿por qué? Porque va de niveles periféricos de los receptores, viaja hacia centros superiores del encéfalo. Y la percepción es un proceso descendente, porque de procesos superiores asciende hacia la estimulación de los niveles periféricos para poder identificarlos. ¿Ok? Pero lo que sabemos es que no puede haber percepción si antes no ha habido sensación. El punto de partida de toda percepción son las sensaciones. Por eso se define a una percepción como un proceso psicológico que integra, que organiza, que interpreta y discrimina la información sensorial. O sea que la sensación es un proceso básico, elemental de la percepción. Y la percepción lo que hace es identificar el estímulo, es asignarle un código, una clave, un sentido, un significado a esa sensación. Ahí la sensación se convierte en una percepción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define la percepción? Proceso psicológico que integra, o sea, organiza la información sensorial, la interpreta y la discrimina. Es por eso que podemos diferenciar cuando uno percibe un libro de una revista, un niño de una niña, un cuy macho de un cuy hembra, porque estamos percibiendo. Cuando uno percibe, reconoce, interpreta, discrimina, organiza la información sensorial. Pero esta percepción es mucho más que los datos sensoriales. ¿Ok? Entonces vemos que la percepción es un proceso activo porque constantemente estamos elaborando, discriminando, interpretando toda la información que ingresa por los sentidos. Es activo, es interactivo. ¿Por qué? Porque interactuamos con el ambiente influye sobre mí y yo a través de mi percepción también influyo y modifico el ambiente. Hay una constante interacción, ¿ok? Por eso es interactivo. Y la percepción también es un proceso mediatizado. ¿Cómo, profe, mediatizado? Cuando yo percibo, hay muchos procesos que influyen en mi percepción. La memoria, el aprendizaje, mi inteligencia, ¿okay? Mi atención, mis expectativas, mi motivación. Es decir, que la percepción está influenciada, mediatizada por la subjetividad de la persona. Cada persona percibe diferente. Tus experiencias influyen, tu motivación, tu personalidad, tus prejuicios, estereotipos, todo eso influye en la forma como percibimos. Es por eso que la percepción es un proceso mediatizado. Y también es un proceso mediato.
¿Por qué inmediato? Porque para percibir, perdón, y sería inmediato, no inmediato, sería inmediato. La percepción es un proceso inmediato. Inmediato. ¿Por qué inmediato? Porque para percibir la pizarra, por ejemplo, necesito estar frente a la pizarra. Yo no puedo percibir la pizarra si la pizarra no está frente a mí. Si yo quiero percibir, por ejemplo, la playa o la Estatua de la Libertad, tengo que estar frente a la playa o a la Estatua de la Libertad. Muy diferente al pensamiento, que es un proceso mediato. El pensamiento es un proceso mediato. La percepción es un proceso inmediato. Para yo poder percibir necesito de la presencia física de un estímulo, porque la percepción trabaja con estímulos, con objetos. En cambio, el pensamiento no trabaja con objetos, trabaja con representaciones. Entonces, para yo pensar en la playa, no necesito que la playa esté frente a mí, porque el pensamiento no trabaja con objetos, sino trabaja con representaciones. ¿Se dan cuenta? Para pensar, por ejemplo, en la playa, no necesito estar frente a la playa. Para pensar en la Estatua de la Libertad, no necesito estar frente a la Estatua de la Libertad, porque el pensamiento no trabaja con objetos, sino con representaciones. Es un proceso mediato. En cambio, la percepción es inmediata. Para yo poder percibir algo, un carro, una persona, tengo que estar frente al carro de esa persona, es inmediata. No trabajo con símbolos, sino con objetos. Es un proceso inmediato. ¿Ok? ¿Y cuáles son, por ejemplo, las funciones de la percepción? Decimos que la percepción organiza, interpreta información sensorial. Esta organización de la información puede provenir de un solo receptor o de varios receptores. Cuando la integración, la organización de la información viene de un solo canal receptor, de un solo receptor, se llama organización o integración unimodálica, porque la información se organiza a partir de un solo canal receptor. Pero si yo utilizo varios receptores de la vista, del olfato, del gusto, por ejemplo un plato de comida, voy a integrar varios receptores, varias información de varios canales receptores, se llama integración multimodálica o intermodálica. Entonces, ¿qué hace la sensación? ¿Qué hace la percepción? Integra, o también llamado organiza, información de un solo canal receptor o de varios canales receptores, unimodálica o intermodálica, o multimodálica también lo llaman. La percepción integra, interpreta. Por ejemplo, ¿qué cosa es? ¿Qué es? ¿Qué pueden ustedes acá percibir? Porque cuando uno percibe, interpreta. Profe, ahí yo veo una persona sentada o echada en su cama viendo televisión. O sentada en un mueble. O es un carro, profe, que pasa por la esquina. La percepción interpreta. Y la percepción también discrimina, diferencia un estímulo de otro. Por eso decimos que podemos diferenciar una revista de un libro. ¿No? Puedo diferenciar, por ejemplo, un celular de una marca de otra marca. ¿No? Por ejemplo, un Samsung no puede ser de un LG. O una computadora de tal marca, un HP de una, por ejemplo, no sé, un HP de repente de un Apple, podemos diferenciar, ¿no? Entonces, la percepción interpreta, la percepción discrimina. Cuando uno percibe, reconoce. Es un proceso mucho más complejo que la sensación. Es un proceso netamente psicológico y es un proceso descendente. ¿Está bien? ¿Cuáles son los elementos, profesor, de una percepción? Bueno, el sujeto que percibe, el objeto que se percibe y la imagen o la representación que uno elabora del objeto, que vendría a ser el percepto. ¿Ok? El percepto es la imagen o la representación que aparece en tu mente cuando tú identificas, cuando tú percibes. Hay tres elementos: sujeto, objeto, imagen o representación, también llamado percepto, ¿no? Percepto. La escuela gestáltica, la escuela alemana, fue la escuela que se encargó de estudiar las leyes perceptuales y va a sistematizar una serie de principios perceptuales que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Primer principio, principio de totalidades. Segundo principio, la ley de agrupación. Tercer principio, figura y fondo. Cuarto principio, la constancia perceptual.
Quinto principio, percepción de movimiento. Sexto principio, percepción de distancia o de profundidad, que a continuación lo vamos a desarrollar. La percepción es un proceso psicológico que interpreta, que organiza sensaciones y le da un significado. Este proceso psicológico fue ampliamente estudiado por la escuela gestáltica, la escuela alemana, ¿no?, surgida en Berlín en 1912 con Max Wertheimer. La palabra gestal es una palabra alemana que no tiene traducción al español, pero más o menos significa forma, configuración, totalidad. La escuela gestáltica sistematizó toda una serie de principios perceptuales que mencionamos, ¿no?, anteriormente. Por ejemplo, la famosa ley de totalidades perceptivas. La escuela gestáltica dice que percibimos totalidades. El ser humano percibe el todo antes que las partes. Cuando uno, por ejemplo, ingresa al salón de clase, ve el salón. No ve la pizarra, no ve la carpeta, sino ve el salón en su totalidad. Una vez que ha percibido el todo, recién se percata de repente de que la luz está prendida, o que la ventana está abierta, o que la carpeta está de repente sucia o puesta de otro lado. Es decir, tendemos nosotros a percibir las cosas como toda una totalidad antes que los elementos que los conforman. Este principio se llama la primacía del todo. El ser humano tiende primero a percibir las cosas como una totalidad, como algo integrado, antes que los elementos que conforman ese todo. Ese principio se llama ley de la primacía del todo, ¿ok? Y otro principio muy distintivo de la ley de totalidades es la pregnancia, o en alemán llamado Prägnanz. La Prägnanz o la pregnancia es la ley de la buena forma. La escuela gestáltica dice que tendemos a percibir las cosas lo más simétricamente ordenado, lo más armonioso posible, de tal forma que lo que se percibe tenga sentido, tenga significado para ti, lo más correcto, lo más claro que se pueda. Por ejemplo, tienes un amigo, no sé, pues tartamudo, que nadie lo entiende y tú lo identificas. Habla así a media caña, y nadie lo entiende, pero tú sí. Es que tú estás aplicando pregnancia. Eso se llama ley de la buena forma. Tendemos a percibir las cosas lo más claramente posible. Por ejemplo, aquí no hay nada definido, pero tú captas una imagen, ¿no? Por ejemplo, acá dice, tú no lees 3R, 3.5, tú lees otra cosa, tú lees una frase entera en esta expresión. Acá tú lees una frase. ¿Qué dice, por ejemplo, acá? Tú no lees cosas aisladas. Tú le das sentido, tú le das forma, le das significado a aquello que no lo tiene. Eso se llama justamente pregnancia. Eres, ¿no?, algo así como el amor de mi vida. Puede ser, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese principio, la cual te permite distinguir, te permite identificar una imagen, una palabra, una frase, una enseñanza dentro de algo que no está claro, se llama pregnancia. Y todo el mundo capta, por ejemplo, primero acá, un rombo sobre 2 barras. Y después que has captado tú un rombo, el todo, un rombo sobre 2 barras, recién te percatas que, por ejemplo, acá puede haber pues una letra K, ¿no? O de repente una letra M, ¿no? O incluso una W, una W. Pero eso después. Primero se percata el todo antes que los elementos que lo conforman. Según la Gestalt, tendemos a percibir el todo antes que las partes. Primer principio, el principio de la totalidad perceptiva. Segundo principio, lo puse desordenado. Segundo principio, la ley de figura y fondo. Figura y fondo. Por acá debe estar figura y fondo. La ley de figura y fondo es otra ley muy importante dentro de la escuela gestáltica, ¿no? Dice que tendemos a percibir la figura antes que el fondo. ¿Qué cosa es la figura, profe? La figura es lo que sobresale dentro de tu percepción. Aparece claro, brilloso, definido, iluminado. Ocupa el primer plano de tu percepción. Es nítido, preciso, definido, contorneado. El fondo ocupa el segundo plano. Acompaña la figura, es nebuloso, es oscuro, vaído, poca fuerza. Por ejemplo, en un cuadro, en una pintura, la figura es el paisaje. Y el marco, la pared en la cual está puesto el cuadro, colgado el cuadro, viene a ser el fondo.
figura lo que destaca, ocupa el primer plano. Fondo acompaña la figura, ocupa el segundo plano. Pero a veces se puede permutar. La figura puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar a ser figura. La figura puede ser fondo y el fondo puede ser figura. Pueden permutar. Se llama figura fondo reversible. Figura fondo reversible. Y la imagen más común es de la joven y la anciana. De la joven y la anciana. Si tú esa imagen le presentas a una viejita, a tu abuelita, lo primero que verá será la anciana. Y tendrá dificultades para ver a la joven, porque uno percibe lo que es, porque la percepción es un proceso mediatizado por tu experiencia, expectativas, influye. Uno percibe lo que es. Y si esa imagen tú le muestras a una señorita, a tu hermanita, o a tu primita, o a tu amiga, lo primero que verá será a la joven y tendrá dificultades para ver a la anciana. Es que uno percibe lo que es. Te figura lo que sobresale. Ocupa el primer plano. El fondo ocupa el segundo plano. Es nebuloso. Por ejemplo, chicos, yo tengo en la mano, supongamos en la mano izquierda, tengo un bloque, un pedazo de hielo. Y en la mano derecha tengo un pedazo de madera. La pregunta es, ¿cuál es la figura? ¿Cuál es el fondo? Si en la mano izquierda tengo un pedazo de hielo y en la mano derecha un pedazo de madera, ¿cuál es la figura? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál te impacta más? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más claro? ¿Cuál lo captas primero? ¿El hielo o la madera? El hielo o la madera, ¿cuál es más fuerte? Más intenso. ¿Cuál te impacta más? ¿El hielo o la madera? El hielo es más fuerte. Ocupa el primer plano en tu percepción. Y la madera, que tiene temperatura ambiental, pasa desapercibido. Es menos fuerte. Figura fondo. Si estoy pensando de repente en una película, en una playa o en un pollo a la brasa, el profe habla o hace es el fondo. O sea, lo que destaca la figura y lo que acompaña a la figura es el fondo, ¿no? Pero se llama figura fondo reversible. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Tercer principio. Ley de agrupación. Tendemos a juntar las partes para percibirlo como un todo. Por ejemplo, nuestra mente tiende a completar aquellos objetos, aquellos estímulos que están incompletos. Cierre o completamiento. Nuestra mente o nuestra imaginación completa los objetos para percibirlo lo más armónico posible, lo más completo posible. Por ejemplo, acá percibimos un triángulo, pero en realidad son una especie de, no sé, llavecitas o qué, pero uno lo ve, nuestra mente lo completa. Nuestra imaginación completa para percibirlo integrado, terminado. Eso se llama justamente cierre o completamiento. Igual acá, ¿no? Percibimos un cuadro o un cuadrado. Eso se llama cierre. Y la semejanza es también la ley perceptual, que tendemos a percibir las cosas por algún parecido. Las cosas que se parecen se perciben distinguiéndole de otros objetos que no tienen ninguna característica similar. ¿Ok? Semejanza. O la proximidad. Los objetos que están cerca, próximos unos a otros, se ven como formando una sola figura. Repito, los objetos que están muy próximos, muy cercanos unos a otros, se ven como formando una sola figura. Por ejemplo, acá no vemos pues 20 puntos, vemos una línea. Y acá no vemos unos puntitos atrás, otro, vemos una especie de caracol. Eso se llama justamente proximidad. Los objetos que están cerca, próximos unos a otros, se ven como formando una sola figura. Y aquellos objetos incompletos, tu mente lo completa, ¿no? Entonces acá vemos el principio de cierre o completamiento, que tu imaginación o tu percepción cierra, completa los objetos, o aquellos objetos que se parecen se perciben como formando una sola agrupación, o los objetos que están cerca unos a otros se ven como formando una sola figura. ¿De qué estoy hablando? La ley de agrupación. ¿Ok? Y también aquí vemos cómo nuestra percepción se mantiene inalterable. La constancia perceptual es esta percepción en la cual percibimos las cosas como morfológicamente invariables. Externamente puede cambiar de repente la forma, el color, la textura de un objeto, ya sea por la iluminación o por el punto de vista del observador, pero la forma como yo lo percibo no cambia, no varía. Es como, por ejemplo, estoy hablando con mi amiga en la calle y ella se despide y se va. Y en la medida que avanza, una cuadra, 2 cuadras, se hace su imagen más pequeña. Y es real, es verdad, en la medida que se va alejando, su imagen frente a mi retina se hace más pequeña por la distancia.
Pero yo la percibo igual. Yo no digo, mi amiga se va achicando, se va reduciendo de tamaño mientras se va alejando. No. Yo sé que por la distancia, la imagen frente a mi retina es pequeña, pero su tamaño real no ha cambiado. Lo sigo percibiendo igual. Eso se llama constancia perceptual de tamaño. O también de color. Una hoja Bond en la luz se ve blanca, en la oscuridad también ve blanca, no ha cambiado su color. O un pedazo de carbón en la oscuridad se ve negra, y en la oscuridad también se ve negra, no ha cambiado su color. Se sigue percibiendo igual, constancia perceptual. O de forma, por ejemplo, una puerta esté cerrada completamente, o semicerrada, o semiabierta, o abierta completamente, y desde mi punto de vista, que yo la veo, cuando está cerrada, abierta, su forma cambia, pero yo la sigo percibiendo igual, rectangular, que no ha cambiado. Constancia perceptual. ¿Ok? Me subo a un edificio de 20 pisos y veo hacia afuera, y veo a la gente como muñequitos y a los carros como juguetes, y a las casas también con esas casitas de monopolio. Pero yo no digo, el mundo se ha reducido. Yo sé que por la altura, por la distancia se ven pequeñas, pero su tamaño real no ha cambiado, se mantiene igual. Eso se llama constancia perceptual. Es la tendencia que tenemos a percibir las cosas como morfológicamente invariables. Constancia perceptual. ¿Ok? Y otro principio, la percepción de movimiento. Nuestra percepción también crea movimientos. Hay dos tipos de movimientos. Uno real. Esto, por ejemplo, es real. Estoy moviendo mi brazo izquierdo. Se da. Existe, lo estoy moviendo. Pero hay movimientos que no se dan y parece que se dan. Por ejemplo, el cine. La televisión. Ahí nada se mueve. Son fotografías que ocurren uno atrás de otro de forma tan rápido y ese salir y entrar de las imágenes impresiona la retina y mi mente le crea toda la percepción de movimiento que no existe realmente. El cine y la televisión son movimientos aparentes. Son como las luces de neón, las luces de Navidad, las marquesinas de los circos, de los cines. Parece que una lucecita se pasea y se mueve por todos los focos. En realidad nada se mueve, simplemente se prende y se apaga a una velocidad tan rápida que mi mente le crea toda la sensación de movimiento. Eso se llama movimiento aparente, más conocido como fenómeno phi. Lo voy a poner acá, fenómeno phi. Es el movimiento aparente con fuentes luminosas. Hay dos tipos de movimiento, real y el aparente. Y mi percepción crea también movimiento cuando no existe. Y también mi percepción crea distancia, lejanía, profundidad, porque la retina, el ojo humano, no capta distancias, no capta lejanía. El ojo humano, la retina es bidimensional, capta las cosas de arriba abajo y de izquierda a derecha. La distancia, la lejanía, la profundidad es un fenómeno psicológico creado por tu mente. Tu mente crea distancia, tu ojo no capta distancia, tu ojo capta las cosas de plano. La distancia, la lejanía es un fenómeno mental, psicológico, creado por nosotros. ¿Y por qué, profe? ¿Cómo lo crea? Tú sabes que las cosas grandes están cerca y lo chico está pequeño. Entonces tu mente, basado en eso, le da la profundidad. Que las cosas oscuras están lejas y lo claro está cerca. Que lo que se ve liso está lejos y lo que se ve poroso con deformidad está cerca. Y el objeto que tapa a otro objeto, el que está tapando está cerca y el tapado está lejos. Tu mente sabe eso y ¡pum! Le crea la profundidad, la tercera dimensión. Porque tu retina no capta la distancia. Todo eso es un fenómeno psicológico creado por nuestra mente. Pero la percepción no es absoluta. También nos equivocamos al momento de organizar la información. Y por ejemplo puede ocurrir alteraciones perceptuales, que son dos, la ilusión y la alucinación. En la ilusión, el objeto existe. El objeto está ahí, es real, pero se percibe equivocadamente. La pizarra que está acá, que la puedo ver, que la puedo tocar, que es verde, la veo negra cuando es verde. Ilusión. O la veo blanca o veo amarilla, pero no es amarilla ni blanca, es verde. Pero existe real, pero la percibo de otra manera. Eso se llama ilusión. Si el causante de la deformación es el objeto, se llama ilusión objetiva. Si el causante de la deformación es el sujeto, la persona lo deforma, se llama ilusión subjetiva. Por ejemplo, agarro un vaso con agua y meto una cuchara y se ve doblada, yo no lo deformé. Es el propio objeto que se había alterado y lo percibo equivocadamente, se llama ilusión objetiva. Pero si yo lo deformo por el miedo, por los celos, por ejemplo,
Una enamorada muy celosa ve a su enamorado que conversa con su amiga y ve que están besando. ¿Y cuando solo conversan? En este caso los celos deformó la realidad. O el miedo hace que tú percibas un fantasma cuando es una camisa blanca que está colgada. En este caso tu miedo, tu celo deformó la realidad. Se llama ilusión subjetiva porque tú, el sujeto, lo deforma. Pero si el objeto es ya medio ambiguo, el objeto se deforma y lo percibo erradamente, se llama ilusión objetiva. Veo dos gatos debajo de mi cama cuando son mis zapatos. O veo que a lo lejos la pista está mojada, llego, está recontra seco. Yo no lo deformé. El propio objeto es ambiguo, dudoso, que se deforma. Ilusión objetiva. Pero si yo percibo algo donde no hay nada, capto algo donde no hay estímulo, hay una percepción sin objeto, se llama alucinación. Esto sí es un signo patognomónico de una enfermedad mental. No es normal tener alucinaciones. Toda alucinación es patológica. Y tanto la ilusión como la alucinación pueden provenir de cualquier modalidad sensorial. Pueden ser visual, pueden ser auditiva, gustativa, olfativa, táctil, kinestésica, vestibular, senestésica, etc. Por ejemplo, tengo un barco dentro del estómago. Es una alucinación senestésica. ¿Ok? Siento que alguien me escribe en la espalda, te vas a morir, volteo, no hay nadie. Es una alucinación táctil. ¿Se dan cuenta? La alucinación es un signo patológico de una enfermedad mental. Se capta algo donde no hay nada. Es la percepción sin objeto. Por eso llamada falsa percepción. En cambio, la ilusión, el objeto existe, pero se percibe equivocadamente. Por ejemplo, cuando el Quijote confundía los molinos de viento como gigantes que agitaban sus brazos, estaba siendo presa de una ilusión. ¿Ok? Entonces la deformación de la percepción puede ser ilusión o alucinación. La ilusión puede ser objetiva o subjetiva. En la ilusión el objeto existe, pero se percibe equivocadamente. Y en la alucinación no hay objeto y se percibe algo donde no hay nada.